Buenos días, queridos oyentes. Desde Villa TV, en exclusiva entrevistaremos a una docente del Centro Universitario Federico Villarreal para dar a conocer la problemática de desigualdad educativa en Lima. Para esto daremos pase a nuestro grupo periodístico. Muy buenos días, queridos televidentes. Hoy estamos con la docente. Por favor, su nombre, profesora. María Luisa Méndez Bellido. Ya, vamos a preguntarle unas 6 preguntas o un poquito más sobre la desigualdad en la educación en Lima. La primera pregunta sería, ¿por qué es importante para usted reducir la desigualdad? Para mí es importante reducir la desigualdad porque eso nos permite que los alumnos y todos los estudiantes tengan alcances educativos. ¿Qué significa esto? Que en el Perú existe una gran desigualdad. Lima no está fuera del lugar de esa desigualdad. En los pueblos, los jóvenes, los pueblos donde se ha hecho nuevas asociaciones de vivienda, donde no hay agua, donde no hay luz, donde tienen que subir a los cerros, los alumnos para venir a las escuelas, tienen que caminar y a veces no se alimentan adecuadamente. Ni el Estado se ha preocupado por esos alumnos. Todos los docentes creo que vivimos en ese enigma tan difícil a veces de tratar, donde las maestras y maestros tenemos que ir haciendo actividades necesarias para la atención de los niños. Los niños actualmente realmente pasan por un problema difícil, igualmente las maestras, porque a veces no hay movilidad y tienen ellos que de todas maneras llegar a las escuelas. Por eso es muy importante que realmente exista una política o políticas de todos los estados para que tengan pues, propuestas innovadoras hacia la atención del niño y del estudiante para que puedan ser ellos en el futuro sus buenos profesionales, técnicos, pero que ellos realmente puedan desarrollar de tal manera que se sientan parte de una sociedad donde ellos puedan ser tratados de igualdad. Seguimos con la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿qué sectores de la población cree que se ven más afectados por esta problemática de la desigualdad educativa en Lima? Alrededor de Lima hay muchos sectores. De repente yo no pueda reconocer qué unidades, pero por ejemplo, por el sector de Lima tenemos San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho es un distrito donde alberga la mayor cantidad de habitantes. San Juan del Lurigancho adelante presenta pues a las asociaciones de viviendas, cooperativas, etcétera, pero cuando esto se reduce y aumenta en los cerros donde está, porque por el lado del cerro uno puede llegar a Huarochirí, imagínense de la extensión demográfica, la extensión poblacional que existe, entonces nosotros nos tenemos que preocupar. Entonces, en Juan del Lurigancho, la atención no es igual a los niños, no es igual a los colegios no tienen agua, no tienen desagüe, y muchas veces tampoco no hay luz. Y por otro lado, tenemos nosotros que tener la controversia de ver, por ejemplo, los niños de Lima Cercado. Lima Cercado, Barros Altos, tienen muchos problemas. El problema de alimentación, el problema de vivienda, el problema de las instituciones educativas también, ¿no? Donde los niños no pueden recibir la atención, no funciona bien eso de la alimentación que a ellos se les puede dar. Por otro lado, el trabajo de los maestros también es importante. Nosotros no nos podemos de lado decir que estamos cumpliendo como debe ser, no. También vemos actualmente docentes que faltan en la capacitación y que tienen que cambiar y hacer que a los niños les pueda gustar las escuelas, ¿no? Y ahora que tenemos la inclusividad, con mayor razón, hay mucho por nombrar. No sabemos realmente ahorita qué están haciendo las mujeres, cuál es la participación de las mujeres, cuál es la participación del Ministerio de Inclusivo, cuál es la participación del Ministerio de Educación. Está respondiendo. No solamente es trabajar en oficinas, hay que trabajar en los lugares que realmente se necesitan. La pregunta,
¿Cuáles serían las principales causas de esta desigualdad educativa en Lima? La primera causa de esta gran desigualdad en Lima sería primero la parte económica. No hay trabajo. Y si hay trabajo, los explotan, ¿no? Parece mentira, pero hemos regresado. Los que eran antes familias que estaban en el proceso de tener, ahora sufren de muchos problemas. La parte de la salud también. Los niños menores ya no son atendidos como antes. Se van a las vacunas, los pequeños, y no hay vacunas para los niños menores. Y está viniendo nuevamente el problema de la parálisis, ¿no? El problema es que los niños pueden estar lesionados físicamente. Eso también es un problema que tenemos que nosotros albergar y otros que deben presentar los niños. Por otro lado, no solamente es la salud, sino también la preocupación que el otro día escuchaba en la televisión, que niñas tan jóvenes se casan con personas maduras, de 13, 14, 15, 16 años, se están casando con personas que son adultas. Y esto no está bien que los padres acepten, porque todavía interiormente las niñas no se han formado como debe ser, no están desarrolladas para poder tener hijos, porque ellos tienen que cumplir con cada una de las etapas en que se han estado desarrollando. Eso es una gran preocupación. La atención que no se está haciendo como debe ser a los niños que pertenecen a la inclusividad también. Hay colegios donde los profesores no trabajan sobre adaptaciones curriculares porque dicen no conocer y están ellos muchas veces arrinconados, ¿no? Las políticas de gobierno están mal dadas. Cada vez que uno escucha, uno le da un dolor de cabeza grande. ¿Por qué? Porque no se interesan los presupuestos, cada día no presentan soluciones para las instituciones educativas. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los factores que influyen en la educación en extrema pobreza en las zonas más olvidadas del país? ¿Y por qué no se hace nada al respecto? Ya, una pregunta muy interesante, una pregunta que nos lleva a la reflexión, una pregunta que todos los pobladores, uno de los grandes factores que nos lleva a este problema es el problema de las familias, ¿no? Que está enraizado con la economía nacional, los trabajos, ¿no? La inestabilidad laboral, ¿no? Otro, su organización familiar, cómo viven, es uno de los grandes factores. Son muy pocas las casas en las zonas donde están olvidadas de que realmente tengan una buena construcción. Y si lo tienen en las zonas altas, vemos que en los periódicos cada rato sale el camión de Sedapal se cayó encima de la casa, porque perdieron verdaderamente el proceso motriz que tienen. Actualmente, hace poco nada más, han muerto 16 personas, porque en Coyique se han caído una camioneta de Sedapal. Y así, o sea, no es seguro. Otro de los grandes factores son las grandes políticas que están mal dadas. Hasta ahora tenemos que el Ejecutivo con el Legislativo no presentan programas, no presentan proyectos que permitan desarrollar mejor a toda la población. No permiten, hasta ahora. ¿Cuáles son los mayores retos que usted enfrenta como maestra ante la desigualdad? El mayor reto que presenta la desigualdad educativa es que antes de trabajar tengo que visualizar y entender, comprender qué alumnos tengo, ¿no? ¿Qué alumnos tengo? ¿De dónde vienen? ¿Cómo son? ¿No? Para poder realmente brindar una atención que sea necesaria. La desigualdad cada día está peor. Quieremos o no quieran, está y en todos lados, pero de todas maneras nosotros tenemos que luchar con eso. Y eso se luchará siempre durante todo el proceso educativo, ¿no?
Entonces, la desigualdad existe la desigualdad, a veces que los hombres piensan que nosotros tenemos que atenderlo cuando las cosas son por igualdad, o presentan que hay labores que debemos realizar cuando todos tenemos que hacerlo. Queremos tener una esposa regia que permanezca a los 60 años o 70 jóvenes, es cuando verdaderamente el hombre también se ocupe de la casa, aún trabajando como lo hace la mujer también, ¿no? Y cuando las políticas, ¿no? Disculpen que pasa por lo personal, cuando las políticas en el sistema educativo cambian, no solamente están las políticas educativas hasta el 2030, sino que esas políticas que han diseñado se cumplan para la atención a los niños y que todos realmente analicemos y veamos que estas políticas son necesarias. A mis alumnas del primer año A, por esta entrevista que me han hecho. Y también felicitar a la profesora, a Marcelita Uria, gran maestra, que siempre en el lenguaje nos enseña, gran maestra, que siempre en el lenguaje nos enseñan a razonar y a pensar, que es lo más importante en la vida social, ¿no? Muchas gracias por esta fina atención. La desigualdad en la educación no solamente afecta a los estudiantes y a sus familias, también afecta a la sociedad, ya que sin buenos profesionales no tenemos un buen desarrollo, un problema que debe ser abordado urgentemente. Esto es un llamado para las autoridades. Así terminan mis conclusiones sobre este tema. El grupo es Las Creativas.